talleres de baile, tango, salsa, oficina de derechos sociales, clases de castellano, asesoría jurídica. Luego están haciendo también los talleres de alfabetización informática, ¿no? Para la gente sin papeles, bueno, para la gente migrante. serigrafía, fotografía. Luego está el yoga. taller de yoga, está el taller de autorreparación de bicicletas, está el taller de producción artesanal de cerveza, está La distribuidora. ¿Qué más hay por ahí arriba? Los talleres literarios, ¿no? El rollo de cuentos, Relatos. Luego, bueno, el espacio de Cocurro. Las catacumbias, donde se ensaya, se hace música. Los Icuris, Que es un colectivo musical. música andina, gente que ensaya música andina. Y no sé, algunos los dejaremos por ahí seguramente. Pero básicamente eso. De todo, o sea, es decir, tenemos agua, tenemos luz, tenemos internet, que sí pagamos por la línea de teléfono. Recursos. Tenemos un teléfono desde el que se puede llamar a multitud de países de forma gratuita a través de VoIP. No pinchamos teléfono porque lo destrozaron muchas veces. Pues lo teníamos puesto en la calle, ¿no? Era como un recurso que, digamos, intentaba trascender la frontera del centro social y poner una cabina pública en la calle para llamar gratuitamente, pero claro, se destrozan cada... La han vandalizado muchas veces, la han quemado, la han cortado, la han jodido, la han apretado los botones. Al final se han hecho una cabina interior y otra exterior. Y luego recursos, pues... claro, o sea, en cierto modo el propio espacio es un poco lo que comentábamos, ¿no? De que se concibe como un recurso. Pero en ese sentido, claro, pues tenemos desde los ordenadores para las clases de alfabetización informática hasta un ordenador más potente para edición de vídeo. Herramientas para ciclococina. Herramientas para acciones que hagan falta, o luego pues también el bar es un recurso, sí, claro, bueno. Cafetería. La cafetería... Punto de encuentro. Vamos, o sea, un recurso es de alguna forma el espacio a través del cual conseguimos la pasta para poder sacar todo esto adelante. Reciclamos también mucho, convertimos herramientas. Si no tenemos un carro, pues lo construimos. Pero luego, claro, está toda la infraestructura del taller de serigrafía, toda la infraestructura del taller de foto, toda la infraestructura de la cerveza, ¿no? De la producción artesanal de cerveza, toda la infraestructura que hay en la cocina, ¿no? También Los libros de la distri, no sé si se podrían considerar infraestructura, pero creo que sí, ¿no? Es una herramienta también. Aquí donde estamos también, las puertas, los tabiques están hechos a base de puertas. Sí, o sea, que un poco también usando los materiales que había en el espacio. Claro, la lógica es la del hazlo tú mismo y la lógica del reciclaje, y claro, eso llevado a su última expresión, que sería en cierto modo que lo que estamos haciendo es reciclar un edificio, ¿no? Es que, claro, es muchísima gente la que pasa por aquí a diario.
Pues es un poco... O sea que hay una parte de, ¿no? Pues mogollón de colectivos, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que vienen a utilizar el espacio como recurso para hacer una charla, un evento lúdico, pero con la idea de sacar pasta para su proyecto, que son infinidad. Entonces, en ese sentido, pues con muchos de ellos el grado de relación es escaso, ¿no? Se circunscribe solo a eso. Y luego con gente con la que tengamos como una cuestión, una red más afianzada de colaboración, digamos, pues con la gente de la Asamblea del 15 del barrio, evidentemente con las redes de la economía social, del mercado social, ¿no? Que estamos formando parte de ellas. Otros centros sociales. Con otros centros sociales. Luego a lo mejor por concretar un poco más, pues a lo mejor más con la gente de Casablanca, de Tabacalera, de La Piluca, ¿no? No sé, luego, sin términos, digamos, como más orgánicos, que tampoco tenemos ahí... Que, por ejemplo, en el taller de bicis podemos colaborar con la masa crítica, pero no necesariamente estamos colaborando todo el rato, o sí, todo el rato estamos colaborando porque estamos manteniendo un taller de bicis y estamos también compartiendo la semilla de moverse en bicicleta, autorreparar tu bicicleta. Entonces hay ciertas características que te unen y estamos en contacto, por supuesto, o sea, no es una cuestión de ir a nuestra bola. Y luego pues con centros sociales de fuera de Madrid también, ¿no? Gente de la Casa Invisible, con la gente de Latino Candela, pues, con el mismo observatorio, ¿no? Con la gente de Madrilonia. Pues el impacto en el barrio, el otro día por ejemplo con un colega hablaba y me decía, joder, Malasaña es una mierda, está lleno de modernos, de modernas, tal. Pero es la única manera de que tampoco, de no dejarse fagocitar por esa máquina del capital, es hacer actividades, proponer, estar en el espacio, estar en el barrio, porque si no, al final la gentrificación gana. Claro, no sé, bueno, yo me voy a poner a hablar de la gentrificación, llegas a este punto. Nosotros realmente cuando llegamos a este barrio no lo planteamos como vamos a poner un centro social ahí como mecanismo de resistencia ante la gentrificación. Fue un poco bastante aleatoria, ¿no? La forma en la que se llegó al barrio. Ahora bien, sí que había un análisis mínimo, ¿no? Tanto en cuanto queríamos generar un proyecto en el centro de la ciudad con una visión metropolitana, tal. Y evidentemente Malasaña era un barrio que históricamente respondía a una cierta fama, o llamémoslo como queramos, de espacio contracultural, de encuentro de la izquierda, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que durante muchos años había estado como muy muerto, ¿no? Y que hacía muchísimo tiempo que no había un centro social en el barrio, si es que lo llegó a ver, porque sí, bueno, una vez hubo casas ocupadas en el barrio, pero no sé yo si realmente eran centros sociales. Pero bueno. Al margen de eso, nosotros vemos que el patio, respecto al proceso de gentrificación que se viene haciendo en el barrio en los últimos, que la verdad es que coincide bastante desde que llegamos nosotros, o la última oleada, por así decirlo, pero que es un poco, por desgracia, ambivalente el patio y quizás cualquier centro social. Un centro social entendido, digamos, como en términos así más estrictos, ¿no? O sea, un centro social, por definición, en principio, con esa definición de social implicaría que es un espacio abierto, que no es un espacio, digamos, por y para ocupas, ¿no? Que sería como el estereotipo por otro lado, ¿no? Sino que es un espacio pues abierto a quien quiera participar de él. Entonces, nosotros nos llegamos a plantear si de alguna forma el patio, aun queriendo ser una herramienta de lucha contra y de resistencia contra la gentrificación, si no estamos también de alguna forma apoyando
proceso de gentrificación involuntariamente, en tanto en cuanto, pues, y que es lo que ha pasado en otras ciudades de Europa, ¿no? Como los centros sociales y los espacios ocupados autogestionados, de alguna forma son fagocitados, subsumidos, o como lo queramos llamar, por el sistema capitalista gentrificador, que lo que termina haciendo es darle la vuelta a la tortilla y generando un valor añadido de un espacio que en principio es contrario a él. Entonces, claro, esto es de una perversidad tal que te sitúa en una situación muy paradójica, ¿no? O sea, te sitúa en una situación que no tiene salida. No por eso vamos a dejar de hacer lo que hacemos, pero de alguna forma sí que tenemos como ese planteamiento de decir, bueno, pues cómo lo podemos hacer mejor para no apoyar a esos procesos de gentrificación. Yo creo que esto es una cuestión que de alguna forma, dentro de los planes de governance del ayuntamiento, pues también se plantearán, ¿no? Seguramente, porque ellos de alguna forma saben que el patio es un atractivo cultural, ¿no? Como un foco que está ahí y que, bueno, de alguna forma es innegable y aparecerá en sus informes como bien sabemos, ¿no? Sí, es verdad que de alguna forma el proceso del patio, digamos que nota un antes y un después cuando aparece Tabacalera, porque de alguna forma Tabacalera ocupa ese espacio de centralidad que ocupaba el patio. O sea, cuando se ocupa el patio en 2007 había una ausencia total de centros sociales a nivel metropolitano, y cuando empieza el proyecto de Tabacalera, evidentemente un espacio mucho más grande, ¿no? Lo bueno y lo malo que tiene eso, pero también por el carácter de novedad y que de alguna forma, pues, vivir donde vivimos, pues la novedad siempre atrae más. El patio ya era un espacio más manido y sí que se notó como una traslación ahí curiosa, ¿no? Que por otro lado nosotros yo creo que hay una parte que nos vino bien, ¿no? Porque era como, vale, pues ahora que se lleve, ¿no? Que la voz cantante se vaya a otro lado y así podemos estar como más tranquilos, porque realmente, y aún así en ocasiones, sigue siendo difícil hacer, digamos, como dar salida a la avalancha de propuestas que llegan, no solo al patio, sino a otros centros sociales, ¿no? Sí, bueno, sí, o sea, básicamente que también es una contradicción, digamos, ¿no? O sea, que por desgracia la principal fuente de ingreso no solo del patio, sino de la inmensa mayoría de centros sociales es el alcohol. Entonces, pues, de alguna forma yo creo que eso también es algo que intentas cuestionarte y cambiar y generar otras fuentes de ingresos, ¿no? Pues, por ejemplo, con la distribuidora esta con la que nos encontramos era una... Con la cerveza artesana también, ¿no? Sí, bueno. Sí, a unos niveles mínimos, pero por algo se empieza, claro. A ver, te decir que la movida de la misma lo que está vendiendo es alcohol, ¿no? No de la misma manera. Sí, por supuesto. Mejor nuestro alcohol que el suyo. Pero... Hay niveles también de financiación, porque creo que no todo se financia a través de esa vía. Luego está la vía del reciclaje que hablábamos al principio, o proyectos como es el de la cabina, que lleva, yo creo que es de los más largos también, ¿no? Con la Oficina de Derechos Sociales, y eso por supuesto se financia con internet, que se paga, pero se financia reciclando teléfonos y ahí con un poco de ingenio, intentando buscar el método para que no lo rompan. Y por ejemplo pintura, cuando se pinta, se hace un mural, se hacen cosas así, pues se recicla mucha pintura o se hacen otras cosas. No siempre se tira de pasta, aunque desgraciadamente es la vía principal. Sí, ¿no? Y que bueno, de alguna forma nosotros desde el patio sí que hemos intentado darle bastante vueltas a la historia de la economía, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, de dónde sacamos los recursos que necesitamos. En ese sentido también hemos visto siempre como algo bastante importante el partir de la base de que hay una renta indirecta también, ¿no? Es decir, si tú estás viniendo a hacer un taller de yoga aquí y por lo tanto no estás pagando
los 40 pavos que pagarías en un gimnasio o donde sea, pues eso genera también. Cuando arreglas igual, tu bicicleta, perdón por interrumpirte, pues no se hace, o sea, no cobramos por arreglar una bicicleta ni por transmitir los conocimientos, porque primero no arreglamos bicicletas directamente, sino que se transmiten los conocimientos para que te las arregles tú misma. Pero si te ofrecen dinero para pillar herramientas, pues sí que se acepta, no es algo que niegues. Luego también apuntar el mercado social, ¿no? Y la integración en el mercado social del Patio Maravillas, pues es una forma y una alternativa también de intentar despegarse de esa vía principal que es el puto dinero. ¿Subvenciones? Que yo sepa, ¿no? No, puntualmente yo creo que en una ocasión, ¿no? La ODS lo debatió, pero al final no llegaron ni siquiera a pedirla, no me acuerdo muy bien. Hubo un quilombo, pero no, creo que ni se aceptó y luego no es la vía, no es la forma de hacer actividades. Evidentemente las decisiones se tratan de tomar de la forma más horizontal posible. Ahora bien, intentamos no confundir la horizontalidad no sé cómo definirlo muy bien, como con el libre albedrío, ¿no? O sea, con que aquí pueda venir cualquiera y de repente salirte por peteneras y proponer la paranoia o la fricada más grande que se te ocurra y que eso salga adelante. Hay veces que aún así salen muchas paranoias adelante, ¿no? Pero intentamos que no sea así. ¿Quién participa en las asambleas? Principalmente gente de los colectivos del patio. A no ser que se vaya a tratar un tema o una cuestión que sea exterior, externa y participe la gente de otros colectivos externos. Y luego también un poco, o sea, que intentamos tener una visión un tanto compleja de lo que es el asamblearismo y de lo que son, pues, un poco lo que hablamos antes, de los grupos humanos, ¿no? De comunidades, colectivos, digamos, como quieras. Es decir, que hay roles, ¿no? Gente que juega unos roles que son necesarios, gente que juega otros que también son necesarios, cuestiones más de tipo de liderazgos, quiero decir que de alguna forma somos conscientes, de hecho hemos hecho varios talleres, ¿no? Con la gente está de los grupos inteligentes y tal, un poco viendo que de lo que se trata no es de que, o sea, que el debate no es que haya líderes o deje de haberlo, sino cómo se gestionan los liderazgos, cómo se gestiona el poder, cómo se gestiona la información y cómo de alguna forma eso, lo horizontal es que se redistribuya y que se maneje bien, no que no existan, porque vemos que son necesarios. Bueno, listas de correo electrónico también funcionan para que todo no se vuelque en la asamblea, para que no sea una marabunta de datos y de temas que no son tan necesarios, ¿no? Sí, cuestiones más técnicas, sí. ¿No? Grupos de trabajo también, aparte. Pads, tecnología. Pues, o sea, el patio tampoco es que... Digamos que cuando nace el patio estuvimos un año previamente reuniéndonos para un poco definir el proyecto y en ese sentido no nacía tanto como un recurso contra la crisis, porque en cierto modo en esos años 2007, bueno, pues estaba la cosa un tanto incipiente, sino que nacía más como un recurso, digamos, para la movilización social, así un poco, digamos, en abstracto. Evidentemente eso ha ido mutando, ¿no? Y un poco enlazando con lo que comentábamos antes del tema de la economía social, pues que se ha intentado dar cabida a diferentes fórmulas, ¿no? Para generar renta, ¿no? No solo la renta indirecta que hablábamos antes, sino también la renta directa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ha habido proyectos, por ejemplo, como el del Mesón, que era una cooperativa que funcionaba
en el espacio anterior y que se ha retomado hace pocos meses ahora en este, ¿no? Es un grupo de gente pues, que se dedica a vender. En el otro espacio era más un rollo de menús, cenas, tal, ahora es más un rollo de tapas. También, bueno, pues un poco digamos que los modelos han ido mutando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el anterior espacio sí que había 3 o 4 personas eran encargadas de gestionar la cafetería y de alguna forma también hacían evidentemente una labor de información y de coordinación y recibían una renta por ello. En el modelo en el que nos encontramos ahora mismo es que los turnos de atención de la cafetería y del espacio del punto de información que es la propia cafetería se hacen de forma militante, pero hay 3 personas que reciben una renta por coordinar un poco lo que es toda la cuestión de los turnos que hacen los colectivos en términos, digamos, militantes, de coordinación de los calendarios y los espacios para que no se solapen actividades y un poco de recepción de todas las iniciativas que llegan y que cuestan. Vamos, te puedes contar un poco. Y es un trabajo a jornada completa, ¿no? Sí y no. Es algo a lo que dedicas mucho tiempo y es algo a lo que tampoco diferencia muy bien entre cuando estás trabajando y cuando estás participando. Y creo que también no se debería diferenciar mucho, ¿no? Porque en cuanto se diferencia demasiado también te lo puedes tomar como una cuestión laboral solamente. En cuanto a cómo puede cambiar, ¿no? Cómo puede ser el espacio un recurso, pues antes estábamos hablando que los 40 euros que te puedes ahorrar en una clase de salsa, pues es una cuestión de promover eso, pero empoderándose también y promoviendo también la responsabilidad en el espacio y promoviendo la participación de los vecinos, ya sea en este espacio o en el que fuera, de que tienen el poder de hacer, como cualquiera, y que no tienen la necesidad de pagarlo para que otro lo reciba o solamente pagarlo porque no vas a hacer nada más. Participar nada más en una vía, no organizándolo o no participando, ¿no? con la gente dentro del lugar. No sé, no te he entendido muy bien esto. Pues puedes pagar por unas clases. Yo que sé, el otro día mi compañera de piso me decía, voy a pagarme unas clases de baile. Y le dije, pues vente al patio y te vienes a salsa o a tango. Dijo, ¿y eso cómo funciona? Pues tú vienes y además de bailar, pues limpias un poquito, o si quieres organizarte una sesión de música, o si quieres hacer algo que quieras generar tú, o sea, que no lo generen terceros. Y no necesariamente tiene que ser relacionado con la salsa, ¿no? O si ella, por ejemplo, es ingeniera, quiere compartir su conocimiento, puede hacerlo, ¿no? Puede dar su taller, no es solamente en una dirección, ¿no? Pagas, recibes, te piras. Ya limpiará otra persona, ya... Claro, o sea, yo creo que en ese sentido como que la cuestión es mucho más, la forma de funcionamiento es como viral, ¿no? O sea, que la devolución que tú hagas al espacio puede ser de muy diferentes formas y en muy diferentes momentos, ¿no? Es decir, es ridículo, ¿no? Como que así de plan dices, pues la responsabilidad de la gente que utiliza la sala tal es luego barrerla y limpiarla. Pues entonces que cada uno barra 1 metro cuadrado, ¿no? Si una persona barre un día, pues otra barre otro. Y si tu devolución, en vez de barrer la sala, es proponer un taller para que los conocimientos que tengas se propaguen, pues bienvenidos. Si no, también ese modelo, ¿no? El modelo de pagar y pirarte se reduce a que si no tienes dinero no puedes hacer cosas. Y este modelo intenta generar
otra forma, ¿no? De que sin dinero puedes hacer cosas también. Sí, ¿no? O sea, que la respuesta evidente es que sí. Ahora bien, tampoco podemos medir muy bien el grado, digamos, de influencia que podamos estar teniendo en resolver los problemas cotidianos de la gente. Yo creo que en ese sentido es bastante limitado, ¿no? Y que realmente, digamos que por lo que apostamos y por donde pasa todo esto es por los procesos de autoorganización de la gente en los diferentes territorios, ¿no? Y que este virus que es la ocupación, la autogestión, la autoorganización, como lo queramos llamar, se reproduzca y se implante en diferentes barrios y en diferentes formas, ¿no? Que no solo esté vinculado con lo que es un centro social, sino con la potencia y la complejidad que puede llegar a tener, ¿no? Como todo lo que estamos hablando de generación de cooperativas, ¿no? Y de... Un poco lo que han comentado ella también de cuando están los parados, ¿no? De tanta gente que se había apuntado en el curso, o sea, un poco también va por ahí, ¿no? Si no tienes trabajo, o puedes quedarte sentado esperando a que te venga una oferta del cielo o de ninguna parte, que es lo más probable, o organizarte con tus colegas y generar algo que te guste a ti y que tengas también palabra en ello, ¿no? Que no estés asalariado, que no tengas un jefe, una jefa, que no te puedan echar a la primera de cambio. Por supuesto, eso también conlleva unos ciertos riesgos y muchas responsabilidades y a lo mejor mucho más trabajo de lo que puede ser recibir tu nómina a final de mes y ya está. Pero también puede ser interesante. Sí, o sea, como que es fundamental, de alguna forma, como el papel que juegan los centros sociales, en tanto en cuanto muestra plausible de que te puedes organizar de otra forma, ¿no? O sea, que las cosas no son solo como nos dicen que pueden ser, ¿no? Sino que si tienes capacidad creativa y una serie de recursos, puedes inventar muchas cosas. Ahora bien, yo creo que también hay que tener cuidado ahí con el discurso este un poco de vender la crisis como una oportunidad y que si eres ¿no? lo suficientemente listo y vivo, digamos, que eso, ¿no? Que puedes tener una posición reversiva respecto a la crisis y por lo tanto salir ganando, ¿no? Yo eso es un poco lo que pongo en duda, es decir, que si hay alguien que sale ganando con la crisis, por desgracia creo que van a ser los de siempre, ¿no? La capacidad de mutación que tiene el propio sistema. No obstante, ahí está como nuestra parte de responsabilidad en decir, evidentemente en el momento de crisis actual, nosotros también tenemos que tener esa capacidad de mutación, pero no por una cuestión de éxito ya, sino por una cuestión puramente de supervivencia. De hacer y no de esperar a que lo resuelvan, ¿no? Pues, hombre... es impredecible. El futuro de los espacios ocupados siempre es incierto, ¿no? Pero, bueno... Yo creo que sí que un poco por lo que comentábamos antes, ¿no? De que el patio, en cierto modo, después de 5 años de existencia, sí que, bajo mi punto de vista, está atravesando un cierto momento de crisis, porque de alguna forma el proyecto ya tiene una inercia propia, ¿no? Y bueno, esto dentro del espacio se vive de diferentes formas, ¿no? Hay gente que a lo mejor, bajo mi punto de vista, lleva más tiempo implicada en el espacio y por lo tanto le demanda al espacio y al proyecto más historias, y hay gente que se siente en una posición más cómoda dentro de esa inercia, ¿no? Como que pues, siente satisfechas sus demandas, digamos, ¿no? Sus inquietudes.
Hombre, yo creo que un poco todo proyecto de autogestión que ves nacer en la ciudad, más allá del patio de tu propio proyecto, es algo que siempre te ilusiona, ¿no? Porque de alguna forma demuestra que hay gente arriesgando, utilizando tus mismas herramientas y que de alguna forma algo estaremos haciendo bien, ¿no? No solo desde el patio, sino dentro de todas las redes que se replica, ¿no? El comportamiento. Exacto, ¿no? O sea, que cuando algo se replica es porque está funcionando. Entonces, en ese sentido, para mí, como que lo que más me ilusiona, digamos, no es tanto cómo crece el patio, sino ver que surgen otras iniciativas en la ciudad, ¿no? El número de centros sociales que se han ocupado en Madrid con posterioridad del 15M prácticamente dobló el número de centros sociales previos que había, ¿no? Eso nunca había pasado en la ciudad. Y eso de alguna forma yo creo que es un pozo que se va generando y que pese a que haya habido ahora en los últimos 2 meses 4 desalojos, esa gente de alguna forma ya ha atravesado por una experiencia por un poco un rito iniciático, ¿no? Que en principio yo creo que tiene una componente de todas estas cosas de enganche, ¿no? O sea, en el momento en el que has visto que es posible, dices, hostias, es que ¿por qué me voy a quedar sin esto, ¿no? Cuando he visto que me estaba aportando mogollón, que estaba generando una historia muy guapa en el barrio, pues voy a seguir para adelante con ello. Evidentemente, luego te encuentras con un montón de problemas, pero yo estoy convencido de que la gente que le han desalojado de Nusera, de Vicálvaro o de la gente de este barrio Salamanca, tiene la intención de seguir con ese tipo de proyectos adelante. Creo que no queda otra también, desde otro punto de vista. La pregunta esta se centra más en el espacio en concreto del patio, pero yo estoy de acuerdo con él que una respuesta ombliguista, ¿no? De qué pasaría con el espacio sería muy sencillo, y quizás es más interesante ver lo que sucede alrededor del espacio y sobre todo seguir trabajando las redes, que es al final lo que genera también una comunicación y salirte de tu mundo, de tu barrio o de tu centro social para trabajar un montón de cuestiones a un nivel local pero más amplio.